Básicamente no hay nadie que no haya escuchado la palabra de Dios y que no tenga acceso a una Biblia en la que pueda darse cuenta de la palabra de Dios. Cristo se manifiesta a través de la palabra. Nosotros podemos leer acerca de Él a través de ella. Y Él no está oculto, Él no se ha limitado para que nosotros no podamos acceder a lo que Él es, a lo que su palabra dice. Nosotros no conocemos al Señor de otra manera, sino es a través de la Escritura. Y debemos de entender de que en estas Escrituras se habla de un plan de salvación, y es a través de Jesucristo. Dios ha mostrado su amor para con el ser humano, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador si nosotros no tenemos esta palabra como la verdad, si nosotros no la creemos. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que me está diciendo aquí, que lo que produce fe en mí es esta palabra. Yo la debo de leer, la debo de escuchar, la debo de querer conocer, ¿verdad? Leyéndola, acercándome en oración al Señor para que Él me dirija. Lo que dice la palabra acá, que mi fe viene por el oír la palabra del Señor. Mi fe viene por escudriñarla, por entenderla. ¿Qué me ayuda a entender la palabra? El Espíritu Santo. No solo me permite poder escucharla, sino también producir en mí algo. Dice que la fe es por el oír, es decir, porque el Señor me permite y me ha abierto los oídos para poder escuchar su palabra. Y no solo eso, no solo la escuchamos, sino que también ella misma produce fe en nosotros. Dice que la fe es por el oír y el que podamos oír por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo leo, cada vez que yo le pido al Señor su dirección para entenderla, y hay alguien que me explica también, porque hay un pasaje en Hechos capítulo 10 que habla de Felipe, que el Señor le dijo, acércate a ese carro, y se acercó y había un hombre que era de Etiopía, y este hombre no entendía lo que iba leyendo, y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lee? Y le dice este hombre, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces dice la palabra que Felipe se subió al carro y le comenzó a explicar en el pasaje donde iba leyendo, y hablaba de que como cordero fue llevado al matadero, y hablaba de Jesús, ¿verdad? En Isaías, y el hombre le decía, ¿de quién habla aquí? Entonces podemos leer la palabra y muchas veces no la entendemos. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando el Señor usa personas para que nos la expliquen. Ahora, ¿de qué está hablando la palabra? La palabra está hablando de Jesucristo. Muchas veces como seres humanos creemos que por lo que hacemos nosotros nos acercamos a Dios. Creemos que las obras son más importantes que Jesucristo. Creemos que a como me han enseñado, ¿verdad? A como yo pienso, lo que yo digo. Pero realmente cuando conocemos que esta es la palabra de Dios y que esta palabra debe causar o causa un efecto en nuestra vida, entonces cuando yo la aplico, yo entiendo que ya no es mi propia opinión, yo me dirijo con ella. Porque muchas veces nosotros empezamos una conversación y decimos yo pienso esto, yo pienso el otro acerca de algo. Y cuando se trata de Dios no deberíamos decir yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios es malo, Dios pienso que Dios es injusto, podemos decir yo pienso que Dios es amor, pero sin embargo nosotros no actuamos de esa manera también. Entonces la palabra está tiene propósito para nuestra vida, para hacer efecto en nuestra vida. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, no es cualquier libro, ¿verdad? Los libros fueron inspirados, o mejor dicho, los libros fueron creados por seres humanos, ¿verdad? Donde tuvieron muy buenos pensamientos, pero esos pensamientos no trascienden como la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:16 habla del propósito que tiene la palabra, que no es simplemente
por decir y prohibirnos cosas, porque no se trata de eso. Cuando lo vemos como que la palabra más bien es son mandamientos que nosotros no podemos cumplir, y en verdad como pecadores no podemos cumplir lo que el Señor dice, pero por la misericordia de Jesucristo, que Él se la cumplió, y a través de Él nosotros podemos acercarnos a Dios, y a través de Él recibimos la ayuda del Señor para poder cumplir la palabra. Dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura, esta escritura, es inspirada por Dios. No la inspiró un hombre, la inspiró Dios. ¿Y por quiénes? Por personas que Él usó, ¿verdad? Tenemos fe en eso, creemos que la palabra fue inspirada por Dios, que vino del cielo. Y una de las cosas que podemos ver son las evidencias que tiene la palabra y que la hemos visto a través del tiempo. Y una de las evidencias, por ejemplo, es que los días iban a ser acortados, y nosotros nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué los días iban a ser acortados? Por amor a los escogidos, dice la palabra, para que no hubiésemos tanto tiempo en el que tengamos oportunidad para pecar. Entonces dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si vemos aquí, la escritura es útil para nuestra vida, es el manual de nuestra vida, nos corrige, nos limpia, nos redarguye, nos enseña, porque nosotros no por ser, tengamos una edad, lo sabemos todo, no somos sabios por edad. Podemos tener sabiduría por edad, pero no es una sabiduría que es la del Señor. Puede ser una persona muy joven y tener sabiduría del Señor para conducir su vida, porque toma en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no podemos actuar bajo la dirección del Señor o agradando a Dios si realmente no nos aplicamos la palabra. Es lo que les decía. No podemos solamente por la obra decir que es lo que Dios me pide y ya voy al cielo. Realmente es lo que dice la Escritura. Podríamos decir que no le hacemos nada malo, no nos hacemos ningún mal a nadie. Nuestros padres nos crearon en alguna religión, pero la fe no se enseña de esa manera. La fe nuestros padres no la enseñaron. La fe, como dice la palabra, viene por el oír la palabra, y el oír por la palabra de Dios, el poder tener nuestros oídos abiertos. Entonces, no inicia por lo que nos enseñaron nuestros padres. El tema es: todo comienza por la palabra. En Génesis 1 dice que en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dijo? Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea esto, y que creó eso, ¿verdad? Sean las plantas, y las plantas fueron creadas. Sean las lumbreras, sean los animales del campo, los animales del agua, los animales del aire. Y todo fue creado por la palabra de Dios. Dios creó todo, a excepción, ¿verdad?, del hombre, que Dios lo formó con sus manos. Qué maravilloso es sentir que Dios, ¿verdad?, nos hizo al hombre de una manera muy especial. Lo importante con esta reflexión es que qué efecto hace la palabra en nosotros. Nosotros la aceptamos, entendemos que la palabra es algo en nuestra vida que nos conduce al Señor, que nos habla de Dios, que nos da a conocer quién es Dios, y también nos da a conocer quiénes somos nosotros, porque a través de ella nosotros nos vemos como un espejo, nos vemos y vemos qué es lo que hacemos bien y qué es lo que no hacemos bien, porque la palabra nos escudriña. Dice la palabra también que es como una espada de dos filos, atraviesa lo más íntimo de nosotros, lo escudriña, de manera que para las personas quizá lo tenemos oculto, pero para Dios no, y Dios discierne las intenciones de nuestro corazón a través de esa palabra. Y pues nosotros
la tenemos, ¿verdad? Tenemos acceso a ella. ¿Qué pensamos de la palabra de Dios? Como les digo, son conceptos humanos que tenemos, que digamos que me parece, que yo creo, que la razón humana, el científico ha dicho esto, o nosotros la hemos recibido con fe, porque también la palabra no solo se lee por leerla, sino se lee con fe, creyendo que Dios nos ha amado y que se ha mostrado a nosotros de muchas maneras. La palabra es importante en tu vida o la palabra es secundaria en tu vida. Y hay tantas promesas en esa palabra que nosotros nos apropiamos cuando somos su hijo y cuando entendemos, ¿verdad?, que nos ama. El que ama a Dios debe amar también su palabra. Recordemos que Él la inspiró, ¿verdad?, a través de profetas y le dijo que le escribieran a través de su Espíritu Santo, les dio entendimiento para que lo escribieran y nosotros la tenemos en nuestras manos. Y qué bendición es que tenemos en nuestras manos, en los celulares, la palabra, la podemos escudriñar, podemos conocer al Señor, que a diferencia de otros libros, ¿verdad?, no es un autor humano, es un autor divino, y esto se entiende por fe. Así que, ¿qué efecto está produciendo la palabra en usted? ¿La está recibiendo? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo a través de ella? ¿Se alegra por lo que dice? ¿Se entristece porque nos corrige? La palabra debería de estar cada día en nosotros porque ella nos conduce y nos da también aliento en momentos difíciles. Yo quiero tener más fe en Dios, yo no quiero ser así. Yo quiero conocer más de Dios, yo quiero creer realmente lo que Dios dice y no tambalearme en el momento de la dificultad. Pero ¿de qué depende? De que nosotros nos acerquemos más a ella, llenemos más de su palabra. Que Él ha dicho en su palabra, lo ha cumplido. Yo creo que es suficiente evidencia para que nosotros pues nos sintamos tranquilos de lo haciendo efecto. Y el mejor efecto que tiene la palabra es el cambio que hacen las personas. Nadie puede cambiar para bien, ¿verdad?, si no se deja moldear por el Señor. Una persona puede cambiar en parte, pero realmente su alma, ¿verdad?, no la ha entregado a Jesucristo, no puede hacer con su obra que sea salvo, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo, ¿verdad?, es el medio que Dios ha puesto, y realmente Jesucristo es el que pagó lo que nosotros debíamos. Nadie más puede saldar sus pecados, ¿verdad?, si no reconoce al Señor Jesucristo, que Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y nos da una vida nueva por la cual ahora nos alegramos, tenemos paz para con Dios, y no solo eso, sino que nos conducimos a través de esa vida nueva con la dirección de su palabra. Que el Señor los bendiga.